Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio de opinión alternativa que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estoy muy complacido de tenerlo nuevamente aquí para compartir este espacio de opinión generado desde la provincia, desde Santander de Quilichao, para tratar los temas que han generado y generan opinión pública en lo local, lo regional, lo nacional y hay veces lo internacional. Como ya lo hemos venido haciendo durante el último mes, pues estamos empezando a retomar nuevamente el formato de conversa con invitados. El día de hoy tengo el gran honor, el privilegio de contar con un invitado especialísimo para el tema que vamos a tocar hoy. La conversa la hemos titulado COVID-19, un virus que tiene horario de oficina, está inspirado en una columna de este servidor. Permítanme presentarles a los que están conectándose y a los que nos van a ver luego cuando subamos este video de la conversa de fin de semana a nuestras redes, a nuestro invitado para el día de hoy en la conversa. Es Daniel Amílcar Terranova, profesional en salud pública y con una vasta experiencia en el manejo de la salud como la puede tener solamente una persona que ya ha manejado lo público. Exgerente de dos importantes centros hospitalarios del suroccidente, uno aquí en Santander de Quilichao y también en el municipio vecino de Jamundí, en el vecino departamento del Valle. Daniel Amílcar Terranova, tenemos el gusto de saludarlo y de darle la bienvenida y agradecerle por compartir su espacio, su tiempo y sobre todo sus percepciones sobre este tema de la pandemia de COVID-19 el día de hoy. Don Daniel, bienvenido a la conversa de fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo, Omar, para usted, para la audiencia y gracias por invitarme para poder dar algunos puntos de vista en torno a cómo ha sido el manejo de esta pandemia, tanto a nivel nacional, tanto a nivel departamental como a nivel local. Bueno, como les decía a los que recién se conectan, Daniel Amílcar Terranova, profesional de la salud pública en epidemiología, pues es toda una autoridad, además también con vasta experiencia en el manejo de la salud pública desde lo público, básicamente como exgerente de dos centros hospitalarios. Don Daniel, lo hemos visto quienes seguimos sus redes criticando fuertemente las medidas que se han venido desarrollando desde lo nacional y que de una u otra forma terminan en lo local. Después de casi año y medio, ya para 2 años de sucedida o de arrancada esta pandemia ocasionada por el COVID-19, un breve análisis, un breve como resumen, ¿usted cómo lo ha visto desde su punto de vista profesional? ¿Cómo ha sido este manejo de la pandemia para el caso colombiano? Bueno, hay que contextualizar desde el punto de vista de la salud pública que ha sido difícil el manejo de la pandemia, dado que nosotros estamos en un modelo económico de la salud, en un modelo de aseguramiento, donde hay unos intermediarios que son los que han venido manejando la salud, y en ese orden de ideas, prácticamente estas entidades aseguradoras le tiraron la responsabilidad a la red pública del manejo de la pandemia, y la red pública, pues, con todas las dificultades económicas, con las dificultades de la red, de la misma red, y con la corrupción que hay en la salud, se han visto, podría decir yo, a gatas para manejar la pandemia a nivel nacional y a nivel general, pues, en Colombia. Entonces, uno se pregunta cómo las EPS terminaron a las personas que presentaban sintomatología. Hubo unos retrasos y hay en estos momentos retrasos en la toma de muestras, y estas tomas de muestras las ha venido haciendo generalmente instituciones que tercerizan la salud de los colombianos, y en esa medida pues ha sido difícil que haya oportunidad, que haya suficiencia en la toma de muestras, y han fallado en algunas partes, por no decir en casi todas, la vigilancia epidemiológica, que es el seguimiento a aquella persona que presenta síntomas y que se hace extensivo a su núcleo familiar y a su núcleo comunitario. Esa es la vigilancia epidemiológica
en salud pública. Y esto, pues al comienzo se hizo con algún énfasis, pero en la medida en que la pandemia fue avanzando, hemos visto que se han relajado todas estas medidas de toma de muestras, de vigilancia epidemiológica, de estudios de campo, de estudios de terreno, y prácticamente dejaron a la deriva a los enfermos portadores del COVID-19 aquí en Colombia. Amílcar, sí, disculpa, o sea, le presento disculpa por mi ignorancia, obviamente, su opinión sobre este tema. Desde acá, de parte de quienes no somos especialistas en el tema, podríamos asegurar, si me equivoco, me corrige por favor, que desde el punto de vista del seguimiento epidemiológico, las cifras que ha manejado el gobierno no son ciertas. Pues generalmente yo considero que hay una subestimación de las estadísticas. Y cuando hablo de subestimación es que los resultados de los enfermos reportados, inclusive de las personas recuperadas y de las personas muertas, no son muy verídicos. Siempre hay dificultades en el sistema de información en salud en el país, y esto es una cosa histórica. Porque esta información sale de lo local y va hacia lo nacional, y en ese transcurso de cruce de esta información se pierde mucha información, y a veces las fuentes primarias que generan la información no la generan con una calidad exhaustiva de estos datos. Entonces esto no permite que haya una certeza de que los datos que nos están presentando, en primer lugar, no están actualizados. Son datos de posteriores, diría yo, unos 10 o 15 días después. Y en segundo lugar, las cifras no coinciden con lo que podría ser la realidad de la situación de salud derivada de esta pandemia. Entonces se podría afirmar que efectivamente tanto el gobierno nacional, es decir, la autoridad sanitaria nacional, como las departamentales, incluso las locales, están casi que improvisando, porque si no hay cifras ciertas, pues las medidas que tomen, las proyecciones que hagan, pues son improvisadas. No tanto improvisadas, sino que la Secretaría de Salud tiene unas falencias en cuanto a la tecnología de punta, y esta información, pues no es una información, diríamos yo, que se genere en tiempo real. Y lo otro es que mucha gente tomó la decisión de no consultar a las entidades públicas, dado que llamaban a las aseguradoras para que le tomaran la prueba, y estas pruebas muchas veces, yo conozco casos de personas que se la tomaron 2 meses después de haber iniciado la sintomatología, y conozco casos de personas que le fueron a tomar la prueba cuando ya habían fallecido. Eso hizo que mucha gente tomara la decisión de automedicarse y de buscar otras alternativas y otras medidas farmacológicas y no farmacológicas para el manejo de su pandemia, dado que todo mundo, esta enfermedad genera temores, y ha generado temores, ha generado problemas de salud mental, y la gente, la política del gobierno fue sálvese quien pueda, y en ese orden de ideas, pues todo el mundo ha tratado de salvarse con las herramientas que ha encontrado en el camino, y la gente ha tratado de subsistir, inclusive buscando alternativas naturales, dado que hubo retrasos en toma de muestras, hubo retrasos en visitas domiciliarias, hubo retrasos en seguimientos a los contactos, y la gente terminó manejando su pandemia autoaislándose y automedicándose, o buscando personas con conocimientos médicos que les orientaron de cómo manejar la pandemia, y se generaron algunas, diría yo, protocolos de manejo de la pandemia por fuera de la institucionalidad, dado esa circunstancia, ¿no? Claro, eso es obvio. Y podría uno enumerar diferentes medicamentos o medidas utilizadas por la gente, porque uno pues hace sondeos y hace
estudios de opinión y de subjetividad y de seguimiento, ¿no? Don Amílcar, antes de pasar a esa pregunta cómo cómo se ha manejado, pues cómo maneja la gente, pues acá, quisiera preguntarle en torno a a esos medicamentos que en principio, en mitad de la pandemia, incluso hoy, han llenado las redes sociales y el voz a voz en frente a los cuidados, pues que deben tomar las personas respecto al manejo del COVID. ¿Qué se puede decir sobre ese manejo que le está dando la persona o que le han dado en lo que tiene que ver con estas supuestas tratamientos caseros para paliar los males del COVID? Pues en algunas personas estos medicamentos han sido efectivos, pero en otras personas, por el contrario, la llevaron a que se complicaran y a que se murieran, porque a veces la orientación empírica no permite que la gente utilice en buena medida estas medidas farmacológicas. Don Amílcar, en términos, para irlos adelantando un poquitico, en términos de vacunas, la vacunación en Colombia, ¿cómo está viendo el proceso de vacunación? ¿Se empezó a tiempo? ¿Se empezó tarde? ¿El porcentaje de personas que se está vacunando es el esperado? ¿Estamos quedados? ¿Estamos bien? ¿Qué percepción tiene usted sobre el proceso de vacunación? Bueno, yo tengo la siguiente percepción. Aquí en Colombia empezamos tarde muchas cosas. Por ejemplo, el uso de mascarillas se debió haber empezado a utilizar al inicio de la pandemia y se hizo 3 meses después. Y esto generó que muchas personas se contagiaran a su familia, se complicaran y murieran. Las vacunas, como son vacunas, la mayoría donadas, este proceso de vacunación ha sido un proceso lento, tortuoso y sumado a eso, la desinformación de las redes sociales no ha permitido que muchas personas de los grupos etarios con los cuales se inició, los grupos de edad que se inició, hubieran acudido masivamente a vacunarse porque hay temores y hay temores infundados y hay temores que están orientados por personas que no tienen evidencia científica para desmotivar o desobligar a las personas a que se vacunen. Y en segundo lugar, pues las vacunas han ido llegando como a cuentagotas. Los cálculos que tenemos es que se ha vacunado el 23% de la población colombiana hasta el momento. Cuando uno espera que para que exista la tal llamada inmunidad de rebaño, de la cual ya todo el mundo habla, que es la que permitiría una protección sostenida pues, de la comunidad y de todos, que es del 70%, nos hace falta para llegar allá cerca del 47%, 48%, que es una cifra muy alta, y que si uno hace proyecciones, pues yo pienso que ni este año ni el próximo año Colombia alcanzaría la inmunidad de rebaño. Vamos en el 23% a año y medio de la pandemia. Y vamos en el 23% cuando ya vamos a llegar al 8º mes de este año 2021 aquí en Colombia. O sea que es una cifra relativamente baja comparada con otros países que ya han alcanzado más del 50%, el 60%, inclusive hay algunos países que ya alcanzaron el 70% de su población vacunada. Aquí estamos, diría yo, un poco en pañales en torno a la tan anhelada inmunidad de rebaño. Y lo que complica eso es que empiezan a llegar unas nuevas variantes. Como este es un virus ARN y esos virus se replican de manera muy rápida, pues se van generando unas nuevas cepas de esas replicaciones y ya aquí en Colombia pues hay 2 cepas que están afectando a la población y que está demostrado por evidencia pues que estas cepas son más agresivas y que estas cepas generan un poder de complicación
y de mortalidad más alto en aquellas personas que no han logrado acceder a la vacuna, ya sea porque no hay existencia o porque la persona decidió no vacunarse. Don Amílcar, Y podríamos decir con exactitud, el 75% de los fallecidos en los últimos meses en Colombia son de personas que no se han vacunado. Por eso el llamado es a que la gente se vacune, a que la gente acuda masivamente y se agende para que este proceso de vacunación aumente y para que estas vacunas tengan mayor porcentaje de cobertura. don Amílcar, entonces, teniendo en cuenta pues, que se empezó tarde el proceso de vacunación, que hay una especie de subregistro en las cifras reales pues, de contagiados y de enfermos graves con el COVID. ¿Cómo ve usted esos procesos de apertura o de reapertura que está promocionando el gobierno nacional y algunos gobiernos locales, como por ejemplo el retorno a clases de la comunidad académica en general y la apertura, por ejemplo, de escenarios deportivos como en las grandes capitales como Barranquilla, Cali o Bogotá, frente a la aparición de nuevas cepas cuando todavía estamos muy lejos de la inmunidad de rebaño? A mí me parece que es complicado y aunado a eso la indisciplina social, ¿no? La gente aquí ha sido resistente a colocarse el tapabocas, a seguir con las medidas de bioseguridad y a seguir con las medidas de autocuidado. Entonces, las vacunas por sí no garantizan de que uno no se vaya a enfermar. La vacuna lo que hace es minimizar los riesgos de complicaciones y de muerte y de terminar en una unidad de cuidados intensivos. Pero el indicador de inmunidad de rebaño sería el que brindaría la protección y la seguridad a la población. Y mientras esta inmunidad no se logre conseguir con un porcentaje óptimo de vacunación y con unas coberturas útiles, la gente va a tener que seguir usando tapabocas y debe ser de uso obligatorio. La gente tiene que seguir con el cuidado de la higiene de manos, la gente tiene que seguir utilizando el distanciamiento social y tiene que estar en espacios airados y en espacios que permitan el no hacinamiento de las personas, guardando la distancia de más de 1 metro entre persona y persona. Pero uno lo que ha visto es que, por decir algo, en los bancos es difícil que la gente cumpla con estas medidas. En algunas entidades públicas, como las registradurías, como las notarías, es difícil. Y en las galerías, pues ni se diga, usted ve que los vendedores y los mismos clientes que van a las galerías no usan el tapabocas o se lo colocan mal puesto. Entonces, todos estos son factores de riesgo de que estas nuevas variantes se repliquen de manera rápida, y si las personas no están vacunadas, pues va a haber complicaciones y va a seguir la mortalidad aumentando. Veníamos con cifras de muertos alrededor de 500 y pico o más aquí en el país diariamente. En los últimos días ha disminuido un poco, pero esas son las cifras que se venían presentando. 26,000 personas diarias enfermas y alrededor de 500, 600 personas fallecidas, que es una cifra pues, escandalosa, pues. Un muerto, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista epidemiológico, una mortalidad es algo catastrófico para la salud pública, pero aquí la gente se está muriendo y esto se volvió cifras, pero no se analiza cuántos años de vida saludable se perdieron, por decir algo, en esas personas que fallecieron, personas que aún eran productivas, personas que eran útiles a la sociedad. Y lo otro, el costo social, el costo familiar que genera el fallecimiento de una persona que muere por una enfermedad que aparece de un momento a otro y que de pronto no estaba proyectada aún su fallecimiento por otro tipo de patologías o de enfermedades. De modo que ese indicador de los años de vida saludablemente perdidos no lo conozco, no hay quien lo analice, no se socializa
Y entonces los enfermos y los muertos se volvieron cifras, estadísticas, y eso es doloroso para la salud pública, pues. Y eso pasa desapercibido. La gente, usted escucha todos los días en la radio, en los periódicos, que se enfermaron X cantidad de personas, que fallecieron X cantidad de personas, pero nadie se pone en la tarea de analizar cuánto es la sumatoria de los años que se perdieron en esas personas que han fallecido en el país, en el departamento, en el municipio. Don Amílcar, yéndonos un poquitico al tema de la columna que centra la conversa de hoy, acerca de las medidas de reapertura nuevamente que están tomando en ciudades como Cali, que aquí es vecina de nosotros, como Bogotá, como la misma Medellín, de abrir escenarios como los estadios, como los restaurantes, las discotecas, el transporte público. ¿Cómo ven esas medidas? ¿Cómo ve en este momento pues, que estamos viviendo la pandemia? Pues esas medidas debían de ir acompañadas de un proceso de vacunación masivo, pero nuevamente la economía por encima de la salud de las personas, de la vida de las personas. Las autoridades, para evitar las presiones de los gremios, deciden abrir muchas actividades y realmente se ha bajado la guardia en muchas cosas, en la parte educativa, en la parte, es más, en la parte de motivación a la vacunación se ha bajado la guardia. Y está demostrado que en los servicios de transporte masivo hay un alto riesgo de contagio de las personas. De modo que en la medida en que abran escenarios, pues va a haber mayor movilidad. En las grandes ciudades la gente va a utilizar el Transmilenio, en Cali van a utilizar el transporte masivo, y eso va a hacer de que estas curvas de enfermedad y de mortalidad vayan a ser altas en el tiempo. Amílcar, respecto a estas movilizaciones masivas, el día de hoy, viernes 30, que estamos haciendo esta conversa, el viceministro de Salud afirmó que 15.000 personas, 15.000 víctimas del COVID que hemos tenido en esta pandemia son achacables, si se puede la palabra, a las movilizaciones, a los paros. ¿Usted qué opina de eso? Pues yo pienso que la gente salió a los paros y la gente tomó sus medidas preventivas. Yo pienso que uno no podría achacarle solamente a la movilización el aumento de las cifras de contagio últimamente. Ahí hay otros factores que inciden: la migración, la llegada de extranjeros al país, la apertura de muchas actividades comerciales y la falta de exigencia del Estado de que la gente cumpla con las medidas de bioseguridad. Usted, si queremos colocar un ejemplo en lo local, aquí hay demasiada gente que anda en la calle sin tapabocas, y hay gente que está aglomerada en diferentes sitios y realmente no hay quien haga cumplir el uso de tapabocas. Debía ser obligatorio. Debía de ser que el 100% de las personas utilicen tapabocas, porque este es un virus respiratorio que se transmite a través de las secreciones nasales o de las secreciones que a través de la boca uno puede expeler cuando conversa, cuando estornuda o cuando tose. De modo que el tapabocas debía de ser una medida obligatoria para todo mundo. Pero si uno sale a la calle, uno observa de que cantidad de personas andan sin tapabocas. Amílcar, en el plano local y en el plano departamental, y en el plano local, ¿cómo evaluaría usted el manejo que se le ha hecho de la pandemia en este tiempo? Estamos hablando específicamente para el caso de Cauca y de aquí de Santander de Quilichá, donde hacemos la conversa. Pues realmente uno lo que observa es que el gobierno nacional le delegó a los gobernadores y a los alcaldes
la responsabilidad de esta pandemia, pero básicamente sin recursos. No ha habido una asignación presupuestal diferente a los recursos que se manejan en salud, orientada al manejo de esta pandemia. Y en ese orden de ideas, pues, las administraciones han hecho lo que han podido con los pocos recursos que han tenido y lo que mencionábamos anteriormente, han habido presiones sociales para que abran ciertas líneas de productividad de la economía, y eso ha hecho también de que los muertos y los enfermos aumenten. Pero realmente el gobierno nacional le tiró la pelota a los mandatarios de turno, pues, para que hicieran su ejercicio a través de decretos y a través de resoluciones. Y yo pienso que una pandemia hace muchos años no se debió haber manejado a través de leguleyá, sino con hechos ciertos y con... ¿Me escucha ahí? Sí, perfecto, lo estamos escuchando perfecto, sí. Sí, bien pueda, Amílcar, continúe. Bueno, no se debió haber hecho con tantas leyes, sino con unas medidas de prevención y de intervención más orientadas a que la gente no se contagiara. Y si usted, por ejemplo, observa en las secretarías de salud, las personas que hacen vigilancia epidemiológica siguen siendo las mismas personas. No hubo un crecimiento, pues, manifiesto en las personas que debían de hacer esta tarea de prevención en los municipios. Y lo otro es que los aseguradores también le tiraron la responsabilidad a los entes públicos del manejo de sus asegurados enfermos. Don Amílcar, ya para ir terminando esta conversa del día de hoy, aunque pues vamos a tener que hablar de COVID para rato, ¿cómo ve usted el futuro cercano, es decir, en inmediato plazo, el desarrollo de esta pandemia con la presencia de nuevas cepas y con la nueva apertura pues que ya el gobierno nacional está empujando? Pues lo que pasa es que, como hemos mencionado a través de la conversa, por ser virus derivados de una molécula ARN, tienen la capacidad de replicarse y de mutar y de crear nuevas familias y nuevas, como la gripa. Virus de la gripa hay demasiados. Lo mismo va a pasar con esta enfermedad del COVID-19. Van a aparecer muchas cepas y de pronto unas cepas resistentes, y en la medida en que los procesos de vacunación no sean más ágiles, las coberturas no mejoren, las personas no se autocuiden y asuman una responsabilidad social, pues esto va a continuar. Y lo otro es que todo el mundo se limita a hablar de la parte de la salud derivada de la parte respiratoria, de la parte orgánica de la pandemia, pero hay otra serie de cosas que la pandemia ha traído y ha afectado en la parte de las personas, en lo que tiene que ver con su salud mental, en lo que tiene que ver con la parte de nutricional, porque muchas personas han tenido dificultades económicas y esto no ha permitido de que tengan una buena ingesta alimentaria, de modo que esto no es solamente el tema de la salud derivada de la parte respiratoria y las personas que van a las unidades de cuidados intensivos, donde desconocemos también cuál es la mortalidad de estas personas que han estado en la UCI, porque históricamente la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos ha sido alta, pero no hay unos indicadores que permitan identificar cuál ha sido el porcentaje de personas que se han salvado, cuál ha sido el porcentaje de personas que han fallecido después de unas prolongadas hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos,
Y máxime cuando muchas veces en estas unidades la gente se muere es por enfermedades oportunistas, por, por, por unas enfermedades que adquieren en estas unidades de cuidados intensivos, por la rotación de personal, por el manejo de secreciones, porque estas unidades, además de eso, fueron creadas la mayoría de manera apresurada, de manera rápida, para tratar de salir al paso a la pandemia. Pero sería bueno conocer un indicador del costo-beneficio de la apertura de estas unidades de cuidados intensivos de manera express, diría yo, porque de esa forma fueron creadas muchas, y de la misma forma el personal que hoy está en las unidades de cuidados intensivos fue capacitado de manera express, de manera rápida para salirle al paso a una enfermedad que es devastadora, una enfermedad que genera unos altos índices de contagio y unos altos índices de mortalidad. Bueno, Amílcar, yo pues agradeciéndole pues su participación y pues la deferencia de aceptar nuestra invitación, pues quisiera como dejarlo pendiente en invitación para que siguiéramos en una próxima conversa sobre el COVID y pedirle un último favor de que le mande usted como persona autorizada del sector de la salud un mensaje a la gente que nos pueda estar viendo respecto al cuidado de esta peste y agradeciéndole, don Daniel. Bueno, el mensaje es que hay unas medidas en estos momentos que van a permitir minimizar las complicaciones y minimizar el contagio tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y una de ellas es vacunarse con cualquier vacuna es buena. El hecho de no vacunarse es un factor de riesgo de enfermedad, de enfermarse y de morirse con complicaciones del COVID. Y las otras recomendaciones es que la gente siga usando su tapabocas de manera permanente, que sigan con las medidas de lavado de manos, con el distanciamiento social y que cuando las personas sientan de que se han contagiado de esta enfermedad, procuren consultar de manera rápida a una entidad de salud y que comprometan a las aseguradoras de las cuales dependen para que les hagan las pruebas de manera oportuna y de manera rápida. Y que ojalá la gente asista masivamente a los centros de vacunación que hay en todas las ciudades, en todos los municipios, y ahora ha aumentado el número de diferentes vacunas. Llegaron ya al país otras vacunas que no estaban en el mercado, una que es de una sola dosis y las otras siguen siendo de 2 dosis, de modo que en la medida en que hayan vacunas, la recomendación es vacunarse y no dejarse influir por aquellas mensajes que se encuentran en las redes sociales, que se encuentran en los parques, que se encuentran en las esquinas, donde hay personas permanentemente desmotivando a la gente para que no se vacune. Y es fundamental que las personas que tienen comorbilidades, que también fueron un poquito olvidadas en medio de la pandemia, los hipertensos, los diabéticos, las personas con enfermedad renal, las personas con algunos cánceres en tratamiento, deben con mayor rigor hacerse vacunar. Ahora ya dentro de las coberturas hay un grupo que es el grupo de las embarazadas que anteriormente no se estaban vacunando, deben de asistir a estos centros de vacunación para que inicien su proceso de su primera dosis y en los términos establecidos se apliquen la segunda dosis. Bueno, escuchaban ustedes a Daniel Amílcar Terranova, especialista en salud pública, en epidemiología, pues en esta primera parte de la conversa de esta nueva versión, hablándonos del COVID-19, un virus que definitivamente no tiene horarios y que está ahí presente y va a estar presente. Agradeciéndole a don Daniel por haber aceptado la invitación a la conversa
Quedamos pendientes de una nueva cita con don Daniel, de una vez lo tratamos de comprometer, y a ustedes agradecerles por estar con nosotros aquí en la conversa de fin de semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, que vamos a dejar ahorita a continuación en pantalla, y una vez terminado el streaming de estreno de este video, pues lo vamos a compartir en las redes. Pasen ustedes un feliz fin de semana, por favor, como dijo el médico, el doctor Daniel Amílcar, todos los cuidados de bioseguridad, vacúnense y cuidémonos, porque este gobierno no nos ha querido cuidar. Pasen un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima conversa de fin de semana.